Buenas tardes, gracias a todos por unirse a este webinar, el primer webinar que organiza Aurolab para América Latina. Mi nombre es Mauro Álvarez, soy responsable del área oftalmológica en la empresa BSA en Argentina y también responsable de Aurolab para América Latina. Y en esta ocasión queremos compartir la enseñanza que 3 expertos en glaucoma pueden brindar de nuestro dispositivo para glaucoma ADI. Antes de empezar, quiero contarles un poco acerca de Aurolab. Aurolab es una empresa sin fines de lucro, fundada en el año 93, que tiene como finalidad luchar contra la ceguera evitable. La ceguera evitable es aquella ceguera que se da por patologías que son tratables y que en muchos casos, por los costos económicos que tienen esos tratamientos en países en desarrollo como los nuestros, eso no se puede dar. Entonces la misión de Aurolab, que a su vez pertenece a la Fundación Alavin, un grupo de 6 hospitales en India, es poder abastecer a todas las clínicas de todo lo que una clínica oftalmológica precise de manera segura. Los productos de Aurolab son utilizados por la misma empresa y de manera económica. Queremos que la técnica quirúrgica necesaria para el desarrollo y el uso del producto ADI se divulgue, y por eso hemos convocado a estos 3 exponentes, a estos 3 médicos especialistas en glaucoma de diferentes países en América Latina, que nos van a compartir su opinión y que nos van a mostrar justamente que las experiencias son muy similares. El primero de nuestros oradores va a ser el doctor Juan Carlos Izquierdo. El doctor Juan Carlos Izquierdo es un médico oftalmólogo de la ciudad de Lima y jefe de servicio de glaucoma de la Clínica Oftalmosalud donde él trabaja. Adelante, Juan Carlos, con la primera de las presentaciones de hoy. Y una vez que estemos debajo de los músculos, este implante se mueve con facilidad, lo podemos mover y ahí vamos a saber que estamos debajo. Me gusta fijarlo con seda negra, 8 ceros, que se ha visto que causa fibrosis, y ahí sí me interesa la fibrosis para que el implante no se mueva. Cuando ya está implantado este dispositivo, a mí me gusta colocar el ojo en posición primaria, siempre, para ver el tubo, cuánto voy a dejar de largo el tubo. Uno de los casos en que lo dejo un poco largo son en los glaucomas neovasculares, porque muchas veces se atrapa el iris con el tubo cuando es muy corto. Mira, esto me pasó antes de ayer. Coloqué el implante y la conjuntiva no subía. No, ahí lo mejor yo creo que es evitar una pelea con la conjuntiva. Ahí lo ideal es, si no están viendo bien, no está corriendo la conjuntiva, saquen el implante, sáquenlo de nuevo, no pasa nada. Ahí lo retiré. Todo el mundo ahí en sala se asustó. Está loco. Bueno, pero es mucho más fácil, ¿no? Ven la conjuntiva, qué pasó con el tenon, por debajo, seguro se recogió. Muchas veces también se atrapa con el bléfaro, y ahí ya llegaba, ¿no? Entonces, una vez que lo estiré bien y todo, ahí otra vez coloqué el implante. Antes de hacer la tunelización, les recomiendo siempre hacer una paracentesis, colocar anestesia intracameral y colocar Hilong por donde vamos a hacer la tunelización y por donde va a entrar el tubo, ¿no?
Siempre hago la tunelización con aguja 23. Siempre me acostumbré a esto. Me formé con esta tunelización. Hago con un mosquito. Ahí como ven el bisel hacia arriba. Me parece más fácil doblarlo hacia arriba. Y luego de esto en la parte proximal lo doblo hacia abajo. Y formo las famosas Z, ¿no? Y esto tiene un motivo, porque ahí como que uno se apoya con el dedo para hacer la tonalización. Muchos cortan el tubo antes de la tonalización. Yo les diría que mejor no. Hagan primero la tonalización porque muchas veces sale mal o nos sale muy pegado al endotelio. Tenemos que hacer otra tonalización y ya tenemos el tubo corto. Siempre el bisel hacia arriba, entramos de entre 3 a 4 milímetros posterior al limbo. Y cuando la punta esté más o menos por el limbo, ahí sí me dirijo hacia abajo en dirección al iris para evitar que el tubo quede muy cerca al endotelio. Una vez que lo retiramos, soltamos la tracción. Para esto también nos sirve la tracción porque con una mano estamos jalando y con la otra estamos insertando la aguja, ¿no? Esta unión de fuerzas hace que todo vaya tranquilo. Y una vez que lo reiteremos, soltamos visco. Ahí sí, el ojo en posición primaria, no jalamos el tubo porque es de silicón, se estira. Nos puede hacer una mala jugada en el momento que lo cortamos. Ahí sí queda largo, ahí lo agarro de la boca del tubo con un punto 12 y lo biselo un poquito más, ¿no? Eso sí, les queda un poquito largo el tubo. Y luego lo insertamos, utilizo siempre esta pinza que es especial para agarrar el tubo, me parece súper cómoda. Y para que funcione este implante desde el primer día, porque muchos dicen, no, yo escojo el valvulado porque desde el primer día estoy con las presiones bajas, pero haciendo esto, estas fenestraciones, yo las hago en número de 3, dejo unos pedacitos de vitril para que por ahí salga el humor acuoso y tengamos las presiones debajo de 20 desde el primer día. Mira, así están. Bueno, ahí cerramos la conjuntiva, pero me parece que tenía con vitril también, para ya no entrar de nuevo y sacar las suturas de nylon. Así es como debe estar el implante no valvulado, no restrictivo el primer día. Miren cómo se ve el borde, sin bula. Acá se supone que están las fenestraciones. Miren cómo se ve. No hay bula a nivel del plato, pero sí en la parte anterior, aquí, donde están las fenestraciones. Eso va a hacer, como les digo, que se controle la presión desde el primer día postoperatorio. Es por eso que no utilizo valvulados, la verdad, en ningún caso, ya desde el 2008. Valvulado para mí es migraña, dolor de cabeza. Tienes que manejar la bula como si fuera una trave, colocar 5FU, no. Con este tipo de implante, tú nunca más te metes con esa bula. Así es como se ve. Una bula mucho más plana, más posterior, más delgada, con menos riesgo de fibrosis que un valvulado, ya que, como saben,
Este humor acuoso en estos ojos con presión elevada tiene un alto contenido de citoquinas inflamatorias y eso va a hacer que haya una fibrosis, un porcentaje de fibrosis mucho más alto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias por tus apreciaciones y por tus años de técnica. Así que desde el año 2008 que no utilizás implantes valvulados. Así es, sí. No utilizo para nada. ¿Y qué diferencia encontrás entre este implante y el implante de Verbel, el original? La flexibilidad, me encantó, ¿no? Como vieron en el video, que este implante se puede hasta enrollar, ¿no? Y se me hace mucho más fácil en poderlo implantar. También Sí, el uso suele hacer al maestro también, ¿no es cierto? También. Vamos a pasar a darle espacio ahora al doctor Jorge Lynch. El doctor Jorge Lynch es un médico argentino de la ciudad de La Plata. Es ex presidente de la Sociedad Argentina de Glaucoma y ex presidente de la Sociedad Platense de Oftalmología. Y él nos va a contar su experiencia con este producto, por favor. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes, Mauro. Un placer. Gracias a Aurolab también la invitación, poder contar nuestra experiencia. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, mi experiencia que yo voy a contar está, digamos, cabalgando un poco entre lo que dijo Juan Carlos, de lo cual adhiero firmemente, y hay algunas pequeñas cosas que yo modifico. En realidad nuestra experiencia es más la tradicional, pero es muy parecida. Ahora la vamos a mostrar. La realidad es que los implantes no valvulados, por lo menos en Argentina, tardaron bastante en llegar. Nosotros, o sea, yo por lo menos mi primera experiencia viene de 1997 con el doctor Palmer en el Bascom Palmer, donde yo aprendí viendo cómo tanto él, Steve Geddy, Francisco Fantes, que lamentablemente ya no está más, ponían Barber y ponían solamente Barber. Y cuando en aquel momento volví a Argentina, las Barber no existían, solo existían las Amed, con lo cual durante casi 10 años estuvimos poniendo solamente implantes de valvulados, porque eran lo único que había. Con el paso del tiempo empezaron a introducirse Barber y pudimos ir poniendo hasta que, bueno, esta es mi declaración de interés comercial, hasta que, bueno, en el 2017 pudimos contar, además de contar con la Barber, con la ADI, y eso para nosotros es importante porque, bueno, las crisis en nuestros países son importantes y la realidad es que los costos son hoy un tema no menor. Así que ya teníamos una experiencia con la Barber, la empezamos a volcar con la ADI. Bueno, estos son uno de los primeros casos que hicimos. Me voy a ayudar en mucho de lo que dijo Juan Carlos. Yo también la purgo antes, ya abrí, como él dijo, hay que ser generoso para abrir, y ahí estamos colocando. En este caso, yo casi siempre voy al lateral primero porque me resulta mucho más fácil, lo encuentro mucho más fácil, y de ahí estoy yendo al superior con los ganchitos. Hay que tener en cuenta que los músculos hay que liberarlos bien, sobre todo con la ADI, porque al ser más flexible, si no están bien liberados, cuesta un poco colocarlos, o uno cree que los colocó y no los colocó. Hay una maniobra, esta yo la aprendí de Paul Palmer, ¿qué es eso? Empujar para adelante, y si se mueve todo y si no se suelta, es porque están bien ubicados. Hagan esta maniobra porque muchas veces creen que están en el lugar adecuado y se les suelta, ¿no? Bueno, yo lo fijo con nylon 9 ceros. Es verdad que es mejor la fibrosis, pero ahí uno trata de evitar todo lo que sea. Y yo lo pongo de la forma tradicional, que es el biclin 7 ceros.
en el momento que tengo el tubo ya colocado. Es más cómodo, como mostró Juan Carlos, o sea que pueden ponerlo de una u otra forma, pero como lo dijo él, es un poco más cómodo. Tienen que estar seguros que está bien ocluido, pero eso es clave, no puede perder lo más mínimo, eso es clave. Bueno, después, tal cual lo que mostró, esta es la técnica de Félix Gil con la 23G, entrar generalmente aproximadamente, como ven ahí, a 3,5 del limbo. Yo uso viscoelástico solo en los neovasculares, en general trato de no usar viscoelásticos, y utilizando la misma pinza, bueno, entrar, localizar bien la entrada, porque a veces, bueno, este es un ojo menos tocado, pero en algunos ojos, como el que mostró Juan Carlos, a veces se puede perder la entrada, así que localizarla bien y tratar de colocar el tubo, bueno, como ustedes están viendo, lo más paralelo al iris posible y lo más alejado de la córnea posible. Y después las fenestraciones, que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos. Yo no dejo el Vicryl, la empecé haciendo con Vicryl 7 ceros, pero después me pareció que la aguja era como demasiado grande y empecé con la 9 ceros. Y también hago 3 orificios. A veces, si la presión no la quiero bajar tanto, hago 2. Pero casi siempre hago 3 con la 9 ceros. Y después cierro con nylon 9 ceros, o si la conjuntiva está muy tirante, con el Vicryl, que los ayuda un poco más. Y esto es un poco lo que recién Juan Carlos les mostraba, la diferencia en la flexibilidad. O sea, las formas son iguales, ya las van a ver, los orificios, la salida. Esto es una ADI, la ADI que habíamos mostrado, pero quiero mostrarles ahora, esto es una inferior, es una barbell, la forma es exactamente igual, el grosor es igual, pero miren que la flexibilidad es completamente diferente, es mucho más rígida. Y yo ahí en ese caso quizás diría, por un lado, ser más flexible es más fácil de maniobrar, entonces eso es una ventaja, pero si hacen una no tan buena disección de los rectos, cuando es más rígida, entra más fácil por debajo del recto. O sea que la barbell, si no disecaron bien, muchas veces les permite entrar más fácil debajo del recto. Con la ADI hay que ser muy estricto en no dejar ninguna brida ni nada, porque si no, van a estar intentando entrar y les va a costar. Pero vamos al dato que cambia el porqué de las no restrictivas. O sea, a ver, las no restrictivas técnicamente son más difíciles de poner, y en el postoperatorio hay que hacer más cuidados, pero, como dijo Juan Carlos, el precio se gana en efectividad. Y creo que Jaime en el final va a mostrar esto, que estas no restrictivas definitivamente son mucho más eficaces, o sea, bajan mucho más la presión, pero hay que cuidarlas más. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En el primer día del postoperatorio, ¿qué controlamos? Primero, la cámara anterior, que debería estar bien formada. Si no la tienen bien formada es o porque tienen una hiperfiltración, porque no cerraron bien el tubo, o porque la entrada la hicieron más grande que lo que tiene que ser el tubo y está filtrando por alrededor del tubo. Entonces, tener en cuenta de no tener hiperfiltraciones en el primer momento. O sea, si uno hace todo controlado, en general las cámaras son muy buenas. Yo el primer día les tomo la tensión, los toco al ojo, no les tomo la presión, lo veo a ver cómo está, y controlo sobre todo la posibilidad de que haya o no un IPEMA. Esos son los controles que el día 1 uno tiene. Obviamente ahí es donde empezamos con corticoides y antibióticos. Corticoides son fundamentales.
Más o menos lo citamos para entre el día 6 y el día 8, de nuevo, control de cómo siguen las cosas, si la cámara estaba bien, va a estar bien, control ya ahí de la presión, ya podemos tomar la presión, y ver cómo está colocado el tubo. Porque puede que el primer día el tubo esté muy bien colocado, pero si usaron viscoelásticos, la cámara, todavía el viscoelástico algo queda, ya para el día 6 o el día 8 van a tener con la cámara exactamente y el tubo exactamente la posición que les va a quedar, en la mayoría de los casos, definitivo, si es un curso normal. Yo lo cito para el día 15 o el día 18 por el tema de la presión. A ver, esas fenestraciones deberían durar al menos un mes, que es lo que dura el biking. Pero en los casos en donde la cicatrización es muy importante, puede pasar, por eso lo citamos al día 15 y el día 18, puede pasar que se hayan cerrado esos orificios y que necesitemos volver a la medicación. O sea, los implantes no restrictivos, uno antes de hablarle al paciente de la cirugía, tiene que decirle, mire que es posible que durante un momento yo tenga que volver a darle medicación. Entonces, si se taparon esos orificios, la presión va a subir, si la presión sube, ustedes vuelven a la medicación, pero habitualmente entre el día 30 y el día 45 es cuando el tubo se abre. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque la presión baja bruscamente, pero ya no baja a niveles peligrosos de hipotonía, sino que, porque ya está formada la ampolla, sino que en general ahí nos damos cuenta que la medicación la tenemos que retirar, y ahí nos damos cuenta que el curso ya va a ir, en general, bastante directo, bastante más fácil. Controlamos a los 3 meses, presión, ampolla, porque ya ahí va a haber una ampolla, esto Juan Carlos lo explicó perfectamente bien, posición del tubo, que debería estar muy bien. 6º mes, yo todavía sigo con corticoides. En general los doy a bajas dosis, aunque el paciente sea fáquico también. Los corticoides son muy importantes para mí, acetato de prednisolona es fundamental. Al año, los pacientes los volvemos a ver, de nuevo, controlar la presión, controlar la ampolla, controlar el tubo. En algunos casos todavía sigo con corticoides una vez, 2 veces, o sea, 1 o 2 veces por semana, o sea, pero los corticoides quizás no los dejo nunca, o los dejo por lo menos un año. Y a los 18 meses los controles, y a partir de ahí uno puede decir, bueno, depende si es único ojo o no, lo veo 2 veces por año, lo veo 1 vez por año, pero en general estos pacientes ya a esta altura tienen unas presiones que si van a andar por un tiempo largo. Esta es la evolución de los primeros 13 pacientes que nosotros tuvimos, y la realidad es que excepto algunos casos, como ustedes ven, algún paciente que el día 1 me levantó un poco más de presión, algún paciente que en la primera semana levantó presión, esto es porque a veces se tapan, insisto, esas fenestraciones, si tienen muchas cicatrizaciones casi no duran, y generalmente acá es donde se produce la caída por la apertura del Viking. O sea, puede pasar que el Viking se abra antes y entonces no tienen estas elevaciones, pero la mayoría de las veces puede que haya una elevación y después baja definitivamente. En nuestros pacientes, estas eran los 13 pacientes, glaucomas de ángulo abierto, neovascular, traumático, 2 pacientes con uveitis y un paciente con silicón. Lo más importante, hemos tenido bajas presiones en el traumático y en la uveitis. Quizás mi diferencia por ahí con lo que dijo Juan Carlos es, quizás en los pacientes con inflamaciones activas, yo por ahí miraría la posibilidad de tener pero quizás en esos casos, pero no quiere decir que no podamos poner con estos implantes. Pero son los casos en los cuales las hipotonías a veces pueden ser un poco más severas. Las presiones, si uno ve, a los 18 meses,
una presión de 15,5, más de la mitad de estos pacientes libre de medicación. Eso es una gran diferencia con la AMED. Es raro a los 18 meses en una AMED tener estas presiones. En los neovasculares es un poquito más, en el traumático un poquito más. Fíjense que en el uveitis cuando funciona siempre es un poquito menos. Y en el silicón, tener en cuenta que a la larga, aunque hagan el tubo largo, el silicón se va a meter un poquito. Así que los casos cuando hay silicón, aunque se haya sacado, siempre la parte emulsificada del silicón nos complica un poco la vida. Son casos difíciles. Complicaciones, pocas. En realidad, las cataratas, pero muchas veces tienen que ver más con el cuadro previo. IPEMAS en los neovasculares. Nosotros tenemos problemas con el hecho de la entrada. Quizás ahí por eso hemos empezado a usar mucho más viscoelásticos, y hipotonías en los casos que les dije, y después cosas que hemos tenido que hacer, muy pocas, realmente cuando el caso anda muy bien, anda muy bien, y entonces tuvimos que rellenar la cámara anterior en una de las hipotonías porque no levantaba, en un caso de bloqueo por un coágulo tuvimos que hacer una paracentesis en el día 1, y en el mismo caso tuvimos que lavar la cámara anterior porque el lipema era persistente. Y bueno. Para terminar, la realidad es que el diseño del ADI es una réplica, y esto está demostrado, y hasta la gente de Barber lo ha dicho, es una réplica de un implante que es uno de los más exitosos. Tiene una efectividad que, bueno, ahora Jaime les va a contar un poco mejor, y la realidad es que, bueno, el costo en estos días es un dato no menor, sobre todo si lo comparamos con los valvulados. O sea, la realidad es que el costo de esto contra respecto a una AMED en Argentina es 3 veces menos. Debería ser más, inclusive, todavía, pero aunque sea esta, es una buena situación. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno. Gracias, Jorge. Aprovecho, me olvidé, error mío, los que quieran cursar preguntas, por favor, lo pueden hacer por el chat de preguntas y respuestas y se las vamos a ir cursando a los oradores. El doctor Ramiro Aspiricueta de Argentina pregunta si se usan antimetabólicos intraquirúrgicos, tanto para Jorge o para el doctor Tapia, que viene a continuación. A ver, yo no los uso. Hay unos trabajos publicados en donde demuestran que en este tipo de dispositivos colocar mitomicina o no colocar mitomicina tiene una tasa de éxito muy similar, a que los antimetabolitos en los implantes están bastante discutidos. Por lo menos esa es mi experiencia. Bien, muchas gracias, Jorge. Vamos a dar paso al doctor Jaime Tapia. El doctor Tapia se formó en la Universidad Católica de Chile y como glaucomatólogo en el Hospital Sotero de Río, y hoy en día sigue trabajando en el hospital y sigue trabajando en la universidad y en su clínica privada. Veo que eso de tener varios trabajos no es una premisa argentina solamente, nos toca a todos. Doc, adelante. Muchas gracias. Bien. Agradezco la oportunidad de presentar hoy día con ustedes. Esta presentación se parece bastante a la que hice hace un par de meses atrás. Tiene algunos datos actualizados que son interesantes de escuchar y complementa bastante bien lo que hicieron mis colegas, porque me enfoco más que en la técnica quirúrgica, en cómo se ha planteado este dispositivo en la literatura. Bueno, partir con una diapositiva que es bien conocida, pero vale la pena siempre verla porque es re interesante, y es la preferencia de los cirujanos de Estados Unidos y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, en que el año 2000 ya empieza a surgir los dispositivos filtrantes como una tremenda alternativa a la trabeculectomía, hasta que llega una moda que es imparable, con la que no estoy de acuerdo, ¿no? En que efectivamente a casi todo le ponen un dispositivo filtrante, porque sí, tiene mucho sentido. Si es que yo me encuentro con un glaucoma neovascular, obvio que la trabe no es la opción. Si tengo un glaucoma uveítico activo, obvio que el dispositivo filtrante es la opción.
pero ya considerarlo como primera opción, por ejemplo, para un paciente que no ha sido nunca operado, ya tenemos literatura que nos demuestra que es mejor la trave. Y por suerte, efectivamente, si tengo un paciente postoperado de FACO, que es lo que destaqué en azul, todavía sigue siendo preferencia la trabeculectomía antes que los dispositivos filtrantes. Antes de ADI, la moda era o AMED, como el valvulado preferido, o el Verbelt, como el no valvulado preferido. Y tenemos las ventajas y las desventajas de cada uno, donde la gran ventaja del AMED es que la técnica quirúrgica era más fácil y tenía menos hipotonía, y la gran ventaja del Verbelt es que tenía presiones más bajas, pero tenía más hipotonía. El gran estudio del ABB y el ADC, que los podemos sumar en este pool análisis de Christakis el año 2017, nos demuestra que a mayor tamaño del plato y que dándole la posibilidad a que este humor acuoso inflamatorio inicial no se meta en esta futura ampolla, los dispositivos no valvulados como el Verbel tienen un éxito quirúrgico final mejor que los dispositivos valvulados como AMED, con presiones intraoculares cercanas a 13 versus cercanas a 16. Es decir, la literatura avala para mejor presión no valvulado. Y, sorpresa, para los países en desarrollo, como dijo bien Jorge, y Mauro, el año 2013 aparece el Aurolab Aqueous Drainage Implant de ADI. Y nosotros ya el 2014 escuchamos de esto y quisimos probarlo. Entonces justifico, ¿por qué me gustaría que hoy consideren a ADI en vez de Verbel en sus hospitales? No es que yo quiero que pongan ADI nomás, no tiene ese sentido, simplemente que lo consideren porque es más barato y porque, tal como presenté la otra vez, no necesitamos agua mineral si lo que queremos es agua. Basta con que tengamos una copia idéntica que sea igual de efectiva para poder utilizar si tiene un menor costo. Como decía, el 2014, a través de la empresa Pharmatech, empezamos a traer el dispositivo ADI al Hospital Sotero del Río, y como funcionó bastante bien, decidimos sistematizar la información, y el año 2016, otra clínica, que es la Fundación Oftalmológica Los Andes, también empezó a usar este dispositivo. En general, el equipo de glaucoma es bastante unido, tenemos una buena relación, y la hemos ido cultivando como equipo acá, no solo en Santiago, sino también con la gente de otras regiones, y eso ha favorecido mucho que hagamos trabajo en equipo multicéntrico. Y es así como el doctor Pablo Musa, del Hospital Sotero del Río, y el doctor Eugenio Maúl, de la Fundación Oftalmológica Los Andes, sistematizaron nuestra experiencia, y ahí yo también figuro como autor y cirujano también dentro de los equipos quirúrgicos. Realizamos entonces un estudio retrospectivo, multicéntrico, que fue tomado el periodo 2016-2018, de pacientes sometidos a implantes de ADI, considerando que en la Fundación Oftalmológica de Los Andes en ese momento colocaron ADI, y en el Hospital Sotero del Río también colocamos AMED. Revisamos las fichas clínicas en ambos centros, con una base de datos unificada y con la aprobación de nuestros comités de ética. Nuestros resultados eran qué presión intraocular obtuvimos, cuántos medicamentos estábamos usando, si hubo complicaciones y si fue necesario reintervenir o no. Dijimos que era criterio de falla tener la presión intraocular fuera de rango en 2 tomas, con un criterio más laxo, que era el 6/18, y un criterio más estricto, que era el de 6/15. También era criterio de falla que la presión intraocular no era bajado un 20%, o que los medicamentos no hubieran bajado significativamente, y también considerábamos falla que existieran complicaciones devastadoras o reintervenciones por glaucoma. Como resumen de la tabla 1, que está acá, les puedo contar que logramos recopilar en la ficha 65 pacientes, en general jóvenes, porque ponemos tubos cuando hay principalmente glaucomas neovasculares, y esto sí que es sorpresa, porque la literatura no tiene tan alto nivel de uso de tubos en silicona, y es que en el Hospital Sotero del Río se concentran muchos pacientes postoperados de retina 2 o 3 veces, que ha requerido silicona, que finalmente se emulsifica, y por lo tanto es muy frecuente operar glaucomas por silicona en el Sotero del Río.
y ahí está el resto de los glaucomas que operamos. Como resultado también, contarles que el 30% de nuestros tubos fueron inferiores. Recordemos que la silicona flota en el agua, flota en el humor acuoso, y por lo tanto, cuando uno opera a un paciente con silicona, le pone el tubo inferior. Pero además, por distintos daños en la conjuntiva, también elegimos pacientes que no tenían glaucoma por silicona para ser operados con tubo inferior. En promedio, nuestros pacientes esperaron un mes para poder operarse. El seguimiento en nuestros primeros resultados fue de 8 meses, que fue lo que presentamos también en el Mundial de Glaucoma de Melbourne el año pasado, pero a este año logramos agregar el seguimiento del resto de los pacientes y tenemos un promedio de 21 meses para los pacientes que fueron quedando. Resultados. Este gráfico es quizá el más relevante, y es decir que la presión bajó de 32 a 13.6 a los 21 meses, a 13.4 a los 8 meses. O sea, realmente la presión disminuyó significativamente al último control. También decir que los pacientes pasaron de usar 3 medicamentos en el preoperatorio a 1 medicamento y medio en promedio a los 21 meses. Volvamos al resultado del ADC más del ADD, porque los quiero comparar. Y recordemos que, efectivamente, le fue un poquito mejor a los dispositivos no valvulados, Verbel, que a los AMED valvulados. Bueno, si comparamos la tasa de falla, esto es al año de seguimiento, para el criterio estricto de presión, que es el criterio de hipotonía sería peor que 6, y presión ocular menor a 18 como lo deseado, vemos que en nuestra literatura o nuestra experiencia, este sería el Kaplan-Meier. Si lo comparamos con el estudio ABC y ABB, se parece bastante. O sea, las tasas de falla son similares. Las razones de falla, principalmente por presión intraocular alta. Al comparar el criterio más estricto, un poquito menos de éxito, pero también bastante parecido a la literatura descrita en este estudio de prospectivo. Así que se parece nuestro estudio retrospectivo a lo que se hace con la Verbel. Y lo ponemos en otro lenguaje ahora, para decir el vaso medio lleno. ¿Cuál es el éxito a 2 años de la ADI? Bueno, tenemos a los 21 meses en promedio un éxito mayor al 80%. Y claro, podemos ver abajo que los pacientes que empezaron el seguimiento eran 65 y terminaron el seguimiento 26 pacientes. Y es frecuente que nos ocurra en el sistema público, por distintas razones, que varios pacientes abandonan el seguimiento y no podemos decir con certeza qué pasa con los pacientes, pero al menos los pacientes que completaron el seguimiento tenían una buena tasa de éxito. Respecto a las complicaciones, la complicación más frecuente, como bien dijeron mis colegas, y también más temida, es la hipotonía. Así que sí, preocuparse muy bien de ligar el tubo. Pero solamente 2 pacientes requirieron manejo quirúrgico. No tuvimos pacientes ciegos ni complicaciones devastadoras. Y de las reintervenciones, hubo 2 pacientes que hubo que revisar la ligadura, hubo 2 pacientes que hubo que revisar porque el tubo cambió de posición, hubo 2 pacientes que requirieron flashing y un paciente que requirió needling. Bueno, ¿y cómo estamos con respecto a PubMed? La literatura para ADI, las publicaciones aparecen en el 2017. Actualmente tenemos 29 estudios publicados. El primero fue en glaucoma pediátrico el 2017, y son en el 2020 ya se han publicado 3 estudios para este dispositivo. Para mí el resultado más interesante es este, porque tiene casi 400 pacientes en que el grupo de India comparó AMED con ADI. Y podemos ver en las líneas, en rojo, a AMED, y en las líneas, en celeste, a ADI. Y vemos que las presiones intraoculares finales son bastante parecidas, un poquito mejor para ADI. Y en los gráficos, en las barras, podemos ver cómo les va a los 2 grupos, y vemos también que ambos grupos terminan con presiones con la cantidad de fármacos reducida a la mitad. O sea, pasaron de tener como 4 fármacos a tener 1,5. Pero súper relevante, un dato que no está aquí en este gráfico, y es el éxito total. Éxito total se define como pacientes que no requirieron tratamiento con medicamentos post
cirugía. Y efectivamente, para el grupo de AMED, el éxito total es de un 11%, y para el grupo de ADI, 1 de cada 3 pacientes tuvo éxito total en esta revisión. Lo mismo el Kaplan-Meier para este estudio, donde vemos que a los 3 años, ADI tiene un 77% de sobrevida y AMED tiene un 50% de sobrevida. Este es el único estudio bueno prospectivo que encontré, que solamente a 6 meses, y vemos que tanto ADI como AMED tienen presiones intraoculares parecidas al 6º mes de seguimiento. Es decir, tanto retrospectivo como prospectivo, ADI anda parecido a AMED o incluso mejor. Pero de nuevo, en este estudio prospectivo, vemos que el éxito total es el doble para ADI respecto a AMED. O sea, pacientes libres de medicamentos es más frecuente que ocurran en estos dispositivos no valvulados. Y por último, les quiero dar 2 tips que me parecen relevantes y que de verdad son coincidencia con lo que me contaban mis colegas hoy día, porque no es que lo hayamos preparado. El plato es más blando que el de Verbel, y eso significa que cuando uno quiere poner un dispositivo de ADI es más fácil. Aquí estamos colocando debajo de los rectos el dispositivo de ADI y se hace más fácil doblarlo y colocarlo porque el plato es más blando. Ahí está la maniobra de comprobar que efectivamente esté detrás de los rectos. Y el otro video que les quería mostrar tiene que ver con 2 detalles. El primero es que en general tenemos la costumbre de hacer túnel escleral a 4 milímetros. Y igual con aguja 23G, con este dibujo de Z, entramos a cámara anterior tratando de alejarnos lo más posible del endotelio corneal, pero esta parte es re difícil, porque efectivamente pasar el tubo por dentro del túnel cuesta un montón y hay que hacerlo con paciencia, con cuidado, con ayuda de 2 pinzas, una puede ser una McPherson y una recta, pero se agradece bastante, o por lo menos eso es lo que comentamos entre mis colegas, cuando el tubo es levemente más rígido. Y a nosotros nos parece que el tubo de ADI es un poquitito más rígido que el de Verbel. Entonces, el paso por el túnel escleral, a nuestro juicio, y no objetivado por ninguna literatura, es más fácil en ADI que en Verbel. Ahí estamos terminando ya el paso del tubo y cantando victoria porque uno siente que cuando ya pasó el tubo y está en cámara anterior, lo demás sería como coser y cantar. Conclusiones. El implante de ADI logra reducción significativa de la presión y del número de medicamentos hipotensores, similar a lo reportado previamente para Verbel. La literatura y nuestra experiencia permiten recomendar a ADI como una alternativa barata al dispositivo filtrante de Verbel. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, gracias a los 3. Tengo algunas preguntas que nos han hecho en el chat. A ver quién se anima. Nos preguntan, por ejemplo, qué porcentaje de pacientes presentan diplopía en el posoperatorio. Bueno, cualquiera de los 3. A ver, ¿quién recoge el guante? No recuerdo exactamente, pero gracias a las penetraciones, hoy diría que son unas complicaciones bajas. Yo no me acuerdo bien, creo que estamos hablando menos del 5%, o entre 3 y 5%. No sé, Jaime, si tenés ahí en los trabajos cuántos son, pero muy distinto es cuando la Barber no tenía fenestraciones, y como explicó Juan Carlos en un principio, esas fenestraciones permiten que la ampolla no sea tan prominente y entonces no aparecen tanto hoy por hoy. Sí, a ver, puedo contarles de nuestra experiencia. Habitualmente en nuestra experiencia los pacientes tienen deterioro significativo de la agudeza visual por la patología de base que tienen. Entonces nosotros no reportamos diplopía en nuestro grupo, pero no es una complicación frecuente. También es muy frecuente que pongamos dispositivos filtrantes en ojo único. Entonces, efectivamente, mi opinión es que si el dispositivo quedó bien colocado debajo de los músculos, es poco probable que haya diplopía. Pero si es que el dispositivo puede haber quedado encima de los músculos, es más riesgo de complicación en ese sentido. Yo creo que la técnica quirúrgica es relevante para evitar esta complicación también. Otra de las preguntas que nos hacen es si colocan si colocan esclera en el tubo, si tienen problemas a largo plazo con la extrusión del tubo, que bueno, esto es un clásico.
A ver, Juan Carlos, que tiene muchos años de experiencia también. Ahora sí, ahora sí. Regresé. A ver. No, yo les quería comentar también que el porcentaje de diplopia prácticamente no lo veo, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Porque es una complicación, de verdad, una de las más fastidiosas para las dos partes, ¿no? Para el paciente y para uno como cirujano. De paso, Juan Carlos, me preguntan, ¿qué aguja utilizás para realizar las fenestraciones? Utilizo la de 7 ceros, Vicril 7 ceros. 7-0. A veces 8 también. Y dejo parte del vitril como vieron en el video, en las 3 fenestraciones que realizo. ¿Y qué Yo en ese caso lo comentaba, empecé con las 7 ceros, pero como la aguja es más grande, veía que los orificios muchas veces, o sea, yo no les dejo o sea, la realidad es que le hago los orificios y los dejo libres, pero veía que como los orificios se estiraban y se alargaban un poco porque es lanceolada la aguja, entonces empecé a hacerlos con la 9 ceros, que es un poquito más chiquita. Claro. Siempre temiendo la posibilidad de tener una hipotonía muy severa al principio, pero a ver, vamos. Yo quería responderle al doctor Schweiker respecto al tema del parche escleral. No es que descartemos el uso de parche escleral, bajo ningún concepto. Me lo planteo actualmente en el hospital, especialmente en el Hospital Sotero del Río, donde disponemos de esclera en el congelador, de que si soy capaz de hacer un buen túnel escleral, no usaría parche escleral. Pero si por alguna circunstancia no logro construir el túnel, por supuesto que pongo parche escleral. Y también, si es que un paciente tiene exposición del tubo, que sí, en el hospital hemos tenido varias exposiciones de tubo, pero no las asociaría a Verbelt o a ADI o a AMET, simplemente a condiciones del paciente. Pacientes que tienen mala superficie ocular o pacientes que tienen inflamación ocular activa, tienen más riesgo de exposición del tubo. Y en estos pacientes, efectivamente, cuando reoperamos, ya sí ponemos siempre de regla un parche escleral para cubrir el tubo que está expuesto. Claro, como que eso lo decides en el momento, ¿no, Jaime? ¿No? Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Intraoperatorio prácticamente es la decisión de colocar un parche, ¿no? Sí, de acuerdo, eso, ideal túnel, pero si el túnel no se puede, se pone parche. Y en realidad las extrusiones del tubo se dan entre el limbo y los primeros 3 a 4 milímetros que están por detrás. Entonces, una vez que está más atrás, el tubo se separa de la conjuntiva. Entonces, la realidad es que si el túnel se construye bien, queda protegido y, a ver, si se va a extruir, se va a extruir igual con túnel o inclusive con parche. Yo he tenido pacientes con parche escleral que se extruyeron igual. Sí. Parche tampoco es una garantía. Exacto. Otra pregunta. ¿Optan por algún dispositivo en especial cuando lo colocan en cuadrante inferior nasal? Bueno, nosotros no seleccionamos el cuadrante inferior por dispositivo diferente. Simplemente, si es que toca silicona, se pone inferior, y si es que el paciente, las condiciones del paciente dan para que pueda esperar un mes con presión un poco más alta, uno va a elegir, por supuesto, un dispositivo no valvulado. Pero si es que el paciente, voy a poner un ejemplo extremo, es su ojo único, el paciente está con presión ocular de 50 y hay que ponerlo inferior, por supuesto que voy a elegir un AMED, porque en ese paciente puntual intentaré bajarle la presión lo antes posible, ya que la literatura, y acá hay algo relevante, reporta que los pacientes que quedaron con ceguera, que son muy pocos casos, tienen que ver con los grupos de pacientes que no pudieron esperar la baja de la presión intraocular en las primeras semanas del postoperatorio. Bien, y otra pregunta es si aconsejan utilizar la válvula ADI en glaucoma maligno en pacientes afáquicos, glaucoma congénito también preguntan. Bueno, glaucoma maligno yo creo que primero es arreglar un poquito el ojito antes de colocar el dispositivo, ¿no? Yo creo que es una de las formas de salir
este glaucoma maligno es transformar el ojo en solo una cámara, ¿no? Esa es una de las salidas, ¿no? Hacer una vitrectomía, hacer como una iridotomía que tenga pues una comunicación de la cámara anterior y la cámara posterior, y de ahí ya pensar en colocar un dispositivo, ¿no? La realidad es que sí, o sea, lo que dice Juan Carlos es clarísimo. O sea, el glaucoma maligno, una circunstancia en donde primero hay que reorganizar y rearmar el ojo, y obviamente si el paciente es fáquico hay que sacar el cristalino, hay que hacer una vitrectomía completa, si el paciente es pseudofáquico hay que abrir la cápsula posterior, o sea, hacer una comunicación directa. Y sobre todo sacar el vitrio, porque el vitrio tiene mucho que ver con esto, y una vez que termine todo, bueno, en ese paciente una trabeculectomía no se va a poder hacer, va a ser casi imposible, o sea que una válvula, una vez que ese paciente recupere todo, es un implante lo único que uno decide. Sí. Y poner un ADI, obviamente, porque en esos casos la realidad es que tranquilamente uno podría poner un ADI sin grandes problemas. Sí, en la gran mayoría de casos, ¿no? Claro, menos en los que decías el uveítico, sí estoy de acuerdo que uno duda ahí en colocar un valvulado, pero ahí puedes hacer también unos truquitos, ¿no? Colocar de repente un nylon 3 ceros dentro del lumen del tubo, en los no valvulados, y yo creo que la pasas bien. Y hay que tener un poquito más de cuidado, o sea, lo que todos hemos estado de acuerdo es que el ADI es mucho más potente, y entonces en los uveíticos sobre todo hay que tener un poquito más de cuidado con esas hipotonías. Entonces ese es el temor, pero si uno hace cosas como para evitar esa hipotonía, bueno, tranquilamente puede poner uno de estos, tranquilamente. Bueno, y por último nos preguntan, el doctor Marcos Boisier, espero haber dicho bien su apellido, menciona que hay una técnica sin suturas con la válvula AMED, técnica sutureless. ¿Creen que se podría hacer algo así con el implante ADI, con el implante verde? Bueno, primero saludo a Marcos, que esté en Venezuela, es un colega de Venezuela muy conocido. La realidad es que sí, creo que la gente del Wills es la que publicó la AMED sin sutura, puesta por detrás del Ecuador. La realidad es que esto, a ver, el implante este está cubierto por los rectos, o atrapado por los rectos, y uno supondría que si no lo sutura, se podría quedar. Digo podría porque yo no lo he hecho nunca, yo lo suturo siempre. No sé la experiencia de los demás, pero la verdad que yo nunca estuve estando ahí, dije, bueno, vamos a probar. No me gustaría encontrar que me equivoqué, pero no hay experiencias. También Marcos vuelve a preguntar si han visto complicaciones del implante, las complicaciones que han visto, y si han visto complicaciones por migración de silicona. Sí, a ver, hay dos posibilidades, o poner el tubo, o como dijo Jaime, poner el tubo inferior, o sea, la silicona es más pesada que el humor acuoso, con lo cual va a ir para arriba, la UMLE emulsificada. Entonces, hay dos posibilidades, o ponerlo inferior, o nosotros muchas veces lo ponemos superior, pero que pase la línea media, más largo. Más difícil de poner, pero se puede perfectamente. Aún así, y bueno, en el caso que yo mostré es un solo caso en estadísticas, pero tenemos más que no entraron en las estadísticas porque tienen menos tiempo. Como el tubo es de silicón y el silicón busca pegarse al silicón, muchas veces uno va viendo cómo lentamente el silicón se va adosando al tubo y muchas veces hasta entra a través del tubo, y si ese silicón entra a través del tubo, allá atrás
nada, nos termina fibrosando y nos termina tapando todo. Para mí la solución en esos casos es tratar de entrar de nuevo, lavar, y lavar todo lo que se pueda, pero bueno, uno sabe que el aceite no lo va a sacar enteramente nunca, ¿no? Sí, es verdaderamente un problema de la silicona. Y también contestando otra pregunta que ponían ahí de en qué cuadrante inferior usamos. Nosotros usamos el cuadrante inferior nasal porque justamente queremos evitar el músculo oblicuo inferior y aunque uno diría que tiene mejor exposición atemporal, ahí sí que uno trataría de evitar este músculo y por eso usamos el cuadrante nasal, inferonasal o superotemporal. Esos son como nuestros dos cuadrantes habituales. Sí, yo también utilizo el inferonasal, ¿no? Y no sé, me parece un poquito más cómodo, no sé, Jaime, veo que tienes mucha experiencia en colocar inferior, pero me parece mucho más cómodo el implante más pequeño, ¿no? El de 250. Inclusive el FP7, que es de silicón, también me parece mucho más fácil colocarlo en esa zona, no sé, me parece más cómodo. Sí, sí, es verdad eso, pero sí, he colocado también del ADI y sí cuesta, porque en ojos Claro. pequeños sobre todo ya es un esfuerzo mayor y ahí sí que hay que poner rienda con harta energía para poder exponer bien la zona. Y pasa mucho que después el paciente uno nunca más en los controles postoperatorios logra ver el plato del tubo, o sea, el plato del implante, porque desaparece a inferior para siempre. Sí. Sí, y siempre en lo que son dispositivos de drenaje, ¿no? Cuando estoy con los fellows ahí, siempre les digo, bueno, ya estamos, casi todos son cirugías rápidas ahora, ¿no es cierto? Y entramos a lo que es un dispositivo de drenaje y les digo ya tranquilos, a respirar, porque en realidad esta es una de las cirugías más largas que hay ahora, ¿no? Sí. La verdad que yo no había visto nunca eso de que sacaras el implante, que se puede perfectamente, pero que sacaras el implante, pusieras la conjuntiva y lo volvieras a poner. Yo, en mi quirófano, si llego a hacer eso, el anestesista, la instrumentadora, yo creo que me putean, pero en todos los colores y en todos los idiomas. Pero la verdad que es increíble tu paciencia, pero la Pero de verdad verdad que... al final ahorras tiempo, porque Sí, estás sí. peleando con la juntiva, te puedo apostar que es una media hora más. Y te digo, si rompes la conjuntiva, no solo tiempo, sino salud, porque romper Así la es. conjuntiva y después volver a cerrar es, o sea, no querrían estar en esa situación. Así que estoy perfectamente de acuerdo con lo que hiciste, pero, no. Lo que sí les quería contar que me parece importante, que tiene que ver con una de las preguntas que está haciendo también el doctor Maúl, es el tema de que hay poco recuento endotelial en la literatura, y también como mea culpa de nuestro centro, que no teníamos en el Sotero buena máquina de recuento endotelial, y ahora la tenemos, uno se va dando cuenta que efectivamente los dispositivos, si es que están largos o cerca del endotelio, aunque no lo toquen, provocan pérdida endotelial. Entonces, yo creo que sí, por los pacientes que he tenido que reoperar de hace 5 años y cambiar la posición del tubo o cortar el tubo, que no es tan fácil algunas veces, es que creo que la clave más importante es lograr un buen ángulo en cámara anterior y quedar ojalá pegado al iris. Incluso en algunos pacientes hemos tomado la decisión de ponerlo en cámara posterior, pero a mí me parece que hay una deuda en la literatura global de decir, oye, los seguimientos de recuentos endoteliales de nuestros pacientes con tubo son los siguientes, y yo creo que hay que hacernos cargo de eso, porque efectivamente si no, en 10 años más va a estar lleno de pacientes con trasplante corneal. Sí, es verdad. Las complicaciones corneales con los dispositivos no valvulados, tanto Verbel como, bueno, se supone que ADI, son mucho mayores que en el AMED, sin ningún tipo de duda. Recientemente, y con la experiencia del SidePass, que o sea, es un tipo de dispositivo Comix que fue retirado porque a los 5 años muchos pacientes perdieron células endoteliales, lo que se vio es que la clave es la entrada a nivel del ángulo. Y los tubos yo creo que parecería ser lo mismo, o sea, Jaime lo mencionó recién. O sea, cuando uno entra en el ángulo más alejado, o sea, pasa en una dirección más cercana al iris,
estaría un poquito más alejado de la córnea, o sea, no es por toque a nivel de la punta del tubo, no es por toque a nivel de la entrada. Entonces, estaría más alejado y perdería menos cantidad de células endoteliales. Pero bueno, sí es verdad, este tipo de dispositivos tiene como complicación que las córneas a largo plazo pierden células. Sí, sin duda. Bueno, vamos a responder la última pregunta, que tiene que ver con si tienen algún tip especial para implantar la válvula en pacientes operados de desprendimiento de retina con bandas. ¿Les ha pasado algún caso? Ahí les cuento un caso en que no podía implantar estos dispositivos porque son medios grandes, pues, ¿no? Igual con los valvulados. Tanto así que el implante lo tuve que cortar, ¿no? Corté las alas y lo pude recién implantar, ¿no? Pero sí yo creo que es uno de los casos más difíciles, ¿no? Se pueden colocar como encima de esta banda, que me ha tocado hacerlo, parte del implante o detrás de porque si se coloca muy anterior también tiene riesgo de extrusión del plato, que yo creo que de ahí uno no sale. La extrusión del tubo es más fácil salir que la extrusión del plato, ¿no? Me ha tocado que la extrusión del plato la he cerrado y otra vez abierto, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los casos más difíciles. Ahí colocar el implante yo creo que es más pequeño, ¿no? Yo en eso tengo, o sea, por ahí un poco la pregunta, uniendo de nuevo con la pregunta de Marcos, si alguien, o sea, si, por ejemplo, en esos casos lo he puesto sobre la banda de silicón, y en esos casos no lo he puesto por debajo del recto, o sea, porque la banda ya está por debajo del recto, y entonces directamente lo suturé a la cápsula del backlink. Hay casos que si uno no tiene espacio, entonces ahí sí un poco lo que vos decías, Juan Carlos, o sea, primero abrimos la cápsula y vemos si lo podemos suturar al backlink, y si no entra directamente, sacar el pedazo de backlink y poner el implante en ese lugar, pero insisto, ya ahí no va abajo de los rectos, sino que directamente se sutura a lo que sea en ese lugar. Hay casos en donde se puede colocar, si hay espacio por detrás, uno lo tira por detrás y lo pone, pero bueno, son situaciones muy complicadas, que es una órbita muy grande. Bueno, creo que estamos llegando al final. Hemos respondido más o menos la mayoría de las preguntas. Les quiero agradecer a los tres su buena predisposición y la charla al final sobre todo, que me parece que es muy constructiva. Les quiero agradecer también a las empresas de los diferentes países que han invitado a los asistentes a esta charla, tanto a la gente de ASG en Perú, a la gente de Pharmatex en Chile, a la gente de BCA en Argentina. Y los invito a tomar coraje a los asistentes, a intentar esta técnica que, como ya han podido ver, tiene muchos años y tienen la posibilidad de poder atender a pacientes que sin recursos, que en otros casos quedarían sin opciones. Vuelvo con lo que empecé al principio. Aurolab tiene como misión evitar la ceguera evitable por cuestiones económicas. Es un deber nuestro poder ofrecer productos de calidad al mejor costo posible, y en eso trabajamos y esperamos que estos webinars y esta difusión y la experiencia de estos profesionales ayuden a todos. Entonces, si quieren cerrar de alguna manera. Dar las gracias, estuvo muy interesante el haber podido conversar con Jorge, con Juan Carlos y contigo, Mauro. De verdad que fue provechoso para mí el haber compartido este webinar con ustedes, así que gracias. Yo por ahí no me quiero olvidar acá que, sobre todo en Latinoamérica, la predisposición del doctor Palmberg fue fundamental. Creo que para todos nosotros, Paul Palmberg ha sido, o sea, no solo por lo que nos ha enseñado y por lo que ha dicho en todos los cursos,
Argentina, cuando no existía la posibilidad de tener implantes no valvulados, trajo, él consiguió 30 barbells y nos las trajo y nos las repartió entre todos, o sea, y se encargó de que todos recibieran en la época que era muy difícil conseguir. Así que, bueno, un saludo para el tío Paul, que realmente nos ha realmente incentivado a poner este tipo de dispositivos. Bueno, muchas gracias también. Les quería agradecer a todos y un honor, como les dije al principio, compartir el panel con ustedes, porque al final compartir experiencias yo creo que te nutren quirúrgicamente y también hacer amigos. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado y que les sea útil y quedamos en contacto para futuros webinars. Que tengan buenas noches, donde quiera que estén. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.